brote un cántico en mi Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mi Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mi Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Queremos andar, Señor, contigo. Dile al Señor, te necesito, Señor. Te necesito hoy. Dile, no soy perfecto, Señor. No soy perfecto aún. Mas con paciencia correré
Queremos caminar contigo. Queremos andar contigo, Señor. Así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, Como el ciervo, dile a él, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Por ti, Señor, mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, solo de ti. Cuando me presentaré ante Dios, alza tus manos y dile, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Pon tu confianza solamente en
cántale al Señor y dile: si el mar se embrave, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo está. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré, solo de ti, Señor. Se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Conmigo estará, Señor, tu canción. Conmigo estará, Señor, y ahí me sostendrás siempre. Oh, tu canción, Señor, es mi fortaleza, de día y noche. Tu canción es mi alegría y mi reposo, Señor. Tu canción, tu gozo en mí me sustentará. Eres mi alegría, tu canción de noche conmigo estará. Alza tu voz a Él, tus manos también, y dile: Señor, tengo sed de ti. Tu canción de día y noche es lo que mi alma anhela. Tu canción, Señor. Una última vez, dile conmigo, mi hermano: si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se con todo tu corazón, dile esta última parte: cada día mandas tu misericordia,
canción de noche conmigo estará. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Levantamos un aplauso de alabanza a Él, mis hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Muy buenos días, mis hermanos, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Buenos días a todos aquellos que se están conectando en esta mañana con nosotros. Qué bueno verles, mis hermanos, nuevamente. Sean todos bienvenidos, bienvenidos. Vamos a darle tiempo a algunos que se vayan conectando. Buenos días, mis hermanos, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Placer estar aquí una vez más frente a la palabra del Señor, frente a lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿verdad? Y qué bueno que de la misma manera el Señor ha puesto en su corazón, en usted en esta mañana, el poder acercarse a nosotros también y poder sintonizarnos en esta mañana, mi hermano. Y bien, pues para no perder más tiempo, mis hermanos, yo quiero invitarles, si fuera tan amable, quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema. Y quiero que, si fuera tan amable, mi hermano, busque conmigo Mateo 25:13 para dar inicio a esta enseñanza de esta mañana. Es una enseñanza individual, no tenemos ninguna serie hasta este momento, en lo que el Señor pone en nuestro corazón de qué otro tema vamos a tratar con ustedes. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que todos los temas individuales, siempre el Señor tiene un propósito y un plan y siempre nos capacita cada día para ir creciendo con Él. Y en esta mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y lo he titulado Manteniéndonos alerta. Manteniéndonos alerta. Y para eso quiero usar el texto de Mateo 25:13. Dice así, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, es un texto corto, al final lo vamos a tratar de desarrollar un poco más, pero Dios ponía esto en mi corazón, mis hermanos. En el tiempo que vivimos, muy bien sabemos que han sido tiempos muy difíciles y algo que siempre hemos mencionado es que no es algo que nos venga a extrañar a nosotros. En este tiempo que estamos viviendo no es algo que realmente nos vino a tomar de golpe, aunque algunos de alguna manera sí. Todo lo que estamos viviendo en estos días vino a caer como un balde de agua fría, como dicen por ahí, ¿verdad? Y es algo que no debería sorprendernos a nosotros. Es algo como creyentes debemos siempre tener ese conocimiento y recordar siempre que hay palabras que el Señor nos advirtió, nos dijo, nos mencionó en su palabra, cosas que vendrían. Pero en esta ocasión, mis hermanos, Dios ponía esto en mi corazón porque yo sé que en todo lo que hemos estado viviendo, en todo lo que hemos estado viendo hasta este tiempo, hay algo en el corazón de Dios y puedo decirlo abiertamente que es el sentir que Dios ponía en mi corazón también. Y bueno, no sé si exagero en decir esta frase, pero Dios está muy preocupado. Dios está muy preocupado por la forma como se están viendo todo este tiempo. No en el sentido de que de repente llegó todas las cosas y están pasando situaciones y que a Dios lo haya sorprendido, no, sino que realmente en el sentido de cómo estamos viviendo como iglesia, cómo estamos moviéndonos como iglesia y como creyentes en el Señor, cómo realmente estamos nosotros aceptando todo esto, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que se ve cada día, cómo realmente la iglesia la está recibiendo, cómo la está realmente pasando, cómo ellos están afrontando todas las situaciones. Y por esa razón, mis hermanos, el tema de hoy, mire, hay algo
que el cristiano debe recordar siempre, en el cual el Señor siempre nos ha recordado, nos ha instruido, nos ha mostrado que nosotros debemos siempre perseverar, siempre vivir alertas. Ahora, ¿por qué nosotros debemos vivir alertas? Usted le dice al mundo, ¿qué es lo que tú esperas el día de mañana? El mundo muchos dicen, bueno, yo tengo planificado hacer esto, hacer aquello, vivir de esta manera, tengo planificado hacer viajes, disfrutar la vida y todo eso. Y bueno, no tiene nada de malo hasta cierto punto. Pero en el concepto de nosotros como iglesia, mis hermanos, ¿cómo realmente nosotros vemos las cosas hoy en día? ¿Cómo realmente hoy nosotros estamos aceptando todo esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como iglesia en este tiempo? Y por esa razón nosotros debemos vivir cada día con un concepto de estar alertas. Ahora, el Señor nos ha dicho esto, es algo muy importante en la vida del cristiano, en la vida de mi persona, en la vida suya, mi hermano. Es algo que el Señor nos ha dejado ahí para que nosotros siempre meditemos en esto. El Señor no simplemente nos dijo, bueno, ustedes ya son salvos y bueno, hasta ahí. No, el Señor hay algo también que nos pide a cambio. No porque tengamos que hacer algo para ganarnos la salvación, sino que hay algo que ahora como nosotros, creyentes, caminando en su palabra y todo, hay algo que el Señor nos demanda también. Y es nosotros estar siempre vigilantes, pendientes, alertas, en todo momento, mis hermanos. Ahora, ¿por qué debemos vivir de esta manera? Bueno, para que un día veamos ese glorioso momento, ¿verdad? Ese glorioso tiempo que todos esperamos. ¿A qué me refiero? Aquel glorioso tiempo que vendrá en el cual nos reuniremos con nuestro Salvador, en el cual usted y yo veremos aquel que un día dio su vida por nosotros, aquel que se entregó por amor hacia nosotros. Por esa razón nosotros debemos estar siempre, siempre vigilantes, debemos estar siempre pendientes en los tiempos, en el sentido de que debemos ver realmente cómo estamos viviendo y qué es lo que está demostrando los tiempos, valga la redundancia ahora, cómo se está moviendo, qué tan cerca estamos ahora del Señor, qué tan pronto estamos nosotros, ¿verdad? Para poder ver aquel quien nos llamó, dice Primera de Pedro 2:9, aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, ¿por qué el Señor siempre nos llama a nosotros, en este caso, a estar vigilantes, a estar siempre pendientes, a examinar cada día cómo realmente nosotros nos movemos? Por lo mismo que yo les decía, que queremos un día ver al Señor, queremos estar siempre con el Señor, vivir eternamente con Él. Ahora, ¿qué significa estar alerta? Bueno, estar alerta, mis hermanos, es tener una actitud atenta o vigilante. A lo que yo les mencionaba hace un momento, es nosotros tener esa actitud todos los días, desde el día que nosotros nacimos de nuevo, el día que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, desde ese momento, mis hermanos, yo creo que casi la gran mayoría hemos escuchado, comenzó una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre todo lo que nuestra carne pide, desea, anhela. Y el Señor nos manda que nosotros siempre estemos alerta a todo eso, todo lo que vayamos a hacer, a qué realmente nosotros estamos sirviendo, estamos siguiendo, a quién nosotros nos entregamos nuestra vida ahora. Ahora, por eso les daba esta definición, es estar con una actitud atenta o vigilante. Ahora, ¿de qué nosotros debemos siempre estar atentos? Bueno, un ejemplo que muchas veces utilizamos y Pablo muchas veces lo menciona también es acerca de un soldado, ¿verdad? Y yo quiero usar ese ejemplo simplificado. Yo creo que la gran mayoría de nosotros más de alguna vez hemos visto películas donde de repente se ven las guerras, ¿verdad? Y a cierto punto llega el momento donde ellos tienen que descansar también, pero el batallón completo no puede dormirse. Siempre hay alguien que queda a cargo y le dicen, bueno, ¿quién le toca el turno de vigilar? La Biblia lo conocemos como ¿verdad? Los atalayas, son aquellos que vigilan todo tiempo. Ahora bien, ¿con qué propósito se pone a esa persona para vigilar o estar siempre ahí alerta, ¿verdad? A todo lo que acontezca, mayormente en las noches, con el único propósito y el único fin de que si el enemigo llega o el enemigo se acerca, él pueda anunciar y decir, el enemigo se acerca,
tenemos que prepararnos y contraatacar. Tenemos que realmente de aquí despertarnos y para todo aquel que está dormido, ¿verdad? Decirle, oiga, viene el enemigo y tenemos que movernos porque ha llegado el momento de defendernos nosotros ahora, ¿verdad? Y entonces la vida del cristiano, mis hermanos, debe ser de la misma manera. Nosotros, desde el momento que nacimos de nuevo, como les decía, se comenzó una guerra bastante grande en nuestra vida. Aunque muchas veces no lo vemos, pero hay una guerra bastante grande, en donde el ataque, si nosotros no somos vigilantes, nosotros no tenemos realmente un corazón o una actitud de tener ese anhelo y ese deseo de buscar de Dios, de mantenernos en Él, muchas veces sin darnos cuenta el enemigo se mete, la carne interfiere o cualquier otra cosa en el mundo y hace que nosotros perdamos la batalla. Nosotros mismos, si no estamos vigilantes, caeremos en el hoyo y seremos realmente acribillados en este sentido. Bueno, el cristiano siempre debe estar vigilante. El cristiano siempre tiene que vivir con esa actitud, mis hermanos, de alerta. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, número uno, porque el Señor volverá. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿verdad? ¿Cuánto realmente esperan ese día tan glorioso? ¿Cuántos de ustedes ahí en su casita que me escucha ahora, cuántos realmente están con ese deseo y ese anhelo de decir, wow, yo quiero ver al Señor, yo quiero que llegue ese día ya, yo quisiera realmente estar con Él, el cual es bueno, ¿verdad? Es lindo, pero para nosotros poder llegar a ese punto, mis hermanos, hay algo que nosotros debemos cada día meditar. Hemos aprendido que en todo este proceso nosotros tenemos, valga la redundancia, un proceso para poder nosotros llegar a la presencia de Dios. Hemos sido salvados, ahora somos santificados y un día seremos glorificados. Pero para llegar al tercer punto, primeramente tiene que pasar por el segundo, que es la santificación. Y la santificación, mis hermanos, es realmente apartarnos de todo lo inmundo. Es apartarnos, alejarnos, quitarnos, separarnos. La Biblia lo menciona de esa manera, separar a alguien con un propósito bueno. En este caso, usted y yo somos separados para glorificar el nombre del Señor. Somos santificados cada día para que nosotros podamos estar un día juntamente con Él. Podamos nosotros estar y reinar juntamente con Él, mis hermanos. Entonces, el cristiano debe vivir siempre con esa actitud de alerta, pero si nosotros descuidamos esa parte, mis hermanos, en decir, bueno, el Señor viene, y para esto quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Pedro 3:9, por favor, si fuera tan amable. 2 de Pedro 3:9. Quiero usar este texto acerca de lo que yo les estaba mencionando, acerca de que el Señor volverá a la venida o el regreso de nuestro Señor. Y dice así, el Señor dice, no retarda su promesa, dice, según algunos lo tienen por tardanza. Ahora fíjese, comienza diciendo, el Señor no retarda su promesa. Ahora, Él que prometió que un día volverá. Algunos, dice, la tienen por tardanza. Hay algunas personas que, ¿verdad?, en ese tiempo comenzaron a decir, el Señor no volverá, el Señor ya vino y no volverá más. Bueno, aquí el apóstol, ¿verdad?, les dice que eso es una mentira, dice, algunos lo tienen ese concepto. Dice después, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, aquí hay unas palabras muy importantes para nosotros meditar, mis hermanos. Comienza diciendo el texto, ¿verdad?, que el Señor no retarda su promesa. O sea, Él siempre va a cumplir todo lo que ha prometido. Vemos el Antiguo Testamento, cómo se mencionaba, se hablaba desde el Génesis acerca de un Salvador. Vendría el Mesías. Vemos cómo ahí el Señor en el huerto del Edén le da la promesa de que vendría un Redentor.
Y a través de toda la historia en la Biblia, mis hermanos, vemos cómo el Señor siempre le hablaba a su pueblo, les decía cómo deberían vivir y qué era lo que vendría más adelante, pero lamentablemente por la dureza del corazón del pueblo de Israel, ignoraron todo eso, tanto que cuando el Señor vino, cuando el Mesías vino y estuvo en medio de su pueblo, en medio de ellos, no lo conocieron e ignoraron todo lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Tanto que cuando el Señor les dice, aquí estoy, todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, aquí estoy, pero ustedes no creen quién soy yo. ¿Por qué? Porque ellos desatendieron todo lo que el Señor les había hablado. Bueno, mire, el Señor dice aquí, hablando a través de su siervo en este caso, le dice, Él no retrasa su promesa, se va a cumplir. Dice después, hay otra parte que dice, sino que es paciente para con nosotros. Mire, quiero que tomen en cuenta esto, mis hermanos. Muchas veces nosotros decimos, cuando leemos este texto y decimos, aunque claro, entran muchas veces otras cosas, decimos, aquí está hablando acerca de todo el mundo general. Y sí, es cierto, Dios tiene compasión de todo el mundo. Por eso cuando leemos Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que ninguno, ¿verdad? O sea, Él se entregó por amor a todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta. Pero aquí, mis hermanos, está hablando también acerca de la condición del cristiano, de nosotros. O sea, nos menciona y dice, es paciente para con nosotros. Aquí les está escribiendo a la iglesia. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora imagínese usted, ¿por qué el Señor, o en este caso el apóstol, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no queriendo que ninguno perezca? ¿Será que realmente habrá cristianos que en aquel día no podrán entrar al reino de los cielos? Bueno, la respuesta es sí, muchas veces lo hemos visto. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos, hicimos muchas cosas. Y el Señor nos dirá, apartados de mí, no los conozco. Y aquí, mis hermanos, Él está mencionando, diciendo que Él no quiere que nadie perezca, que ninguno de sus hijos se aparten, que ninguno de sus hijos se pierda. Ahora, ¿por qué muchos cristianos, y aquí es donde quiero que pensemos por un momento, qué es lo que conlleva a una persona creyente o una persona que un día le dijo al Señor, te entrego mi vida? ¿Qué es lo que lo conllevará a alejarse del camino? Bueno, hay muchas situaciones y muchas cosas en el mundo, el cual veremos más adelante, pero una de las cosas y una de las razones más grandes es que a veces, sin darse cuenta, sin tener ese corazón sincero, puro, de estar vigilantes, de estar atentos, de estar alerta, de ver dónde va caminando, dónde vamos pisando, si no tenemos cuidado en todo eso, mire, tarde o temprano caeremos. Por eso nosotros, mis hermanos, cada día debemos estar más pendientes. Hoy di un paso y bueno, el Señor me mandó a hacer esto y ahora quiero dar el otro y comenzar a caminar y estar siempre dejándose guiar por el Señor, para que de esa manera nosotros vayamos viendo siempre que todo lo que hagamos es bajo la voluntad de Dios. Si no es así, mis hermanos, nosotros siempre hemos recomendado a la iglesia diciéndoles, trátense siempre de examinar ustedes, examínense. ¿Cómo estuve yo en el día de ayer? Bueno, Señor, muéstrame qué fue lo que yo hice ayer, cómo me comporté como hijo tuyo, qué fue lo que yo hice. Y ver la palabra y decir, bueno, Señor, te fallé, Señor, aquí, pero quiero nuevamente retomar, perdóname. Y el Señor, vamos nuevamente a caminar. De lo contrario, si nosotros dejamos que hay algo que entre en nuestro corazón y decimos, no es nada, no pasa nada, en ese momento nosotros estamos ignorando todo lo que la palabra nos dice, tanto que hasta llegaremos a un punto a no tener dolor, a no tener compasión, no tener misericordia, y se cauteriza todo eso en nosotros. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya no nos importa nada de lo que el Señor nos ha enseñado. Por esa razón dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. O sea, es una promesa de parte del Señor. El día del Señor vendrá. Vendrá esos días
Ahora, ¿cuántos de los que están en su casa, verdad, esperan ese día? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos esperamos ese glorioso momento de poder decir, ahí está, aquí está el Señor. Él fue el que entregó su vida por mí. Retomo el 10, dice, pero el día del Señor vendrá, dice. Ahora, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Fíjese, cómo nos dice de esta manera aquí el hermano Pedro, ¿verdad? Nos menciona y nos dice cómo es que iba a venir el Señor. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo será ese momento? O sea, un ladrón nunca avisa cuándo va a entrar a su casa. No dice, bueno, hoy voy a entrar a tu casa a tal hora, a tal momento. Nunca nos dice, bueno, pues tienes que estar ahí. Nosotros debemos siempre estar vigilantes. Mire, le cuento algo. Hace un tiempo, y yo creo que en muchos sectores ha pasado esto, del lugar de donde yo vengo es de un pequeño pueblo. Y en ese tiempo nosotros no contábamos con servicio de agua en las casas, o servicio potable, lo conoce mucho. Pero de repente la comunidad se levantó y decidió perforar un lugar donde había nacimiento de agua y de esa manera poder llevar a muchos hogares las conexiones de agua. Pero para llevar todo eso, mis hermanos, llevó mucho trabajo y todos los que vivíamos en ese lugar, tenía por turno que llegar a cuidar ese lugar. ¿Por qué? Porque habían personas que vendían de otros pueblos, al ver el material y todo lo que se estaba utilizando en ese tiempo, a robárselo, se lo llevaban. Ahora, todos aquellos que nos tocaba quedarnos a dormir en ese lugar, digo dormir, pero en sí no dormíamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos puestos ahí para vigilar que ninguno se robara el material, que nadie se llevara nada de ella. Ahora, ¿qué hubiera pasado si de repente, así como el ejemplo del soldado, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en el momento, en el caso de nosotros, nos tocaba cuidar todo ese material? ¿Qué hubiera pasado si llegaba el ladrón? Él no nos avisó, no nos dijo que iba a venir hoy en la noche. Todos tomamos turnos por esa razón de que nadie se llevara las cosas. Ahora, llegaría, nunca lo sabremos, nunca supimos si llegó o no llegó. Y si llegó, probablemente dijo, wow, aquí no puedo entrar porque hay personas aquí que están vigilando esto. Y si me meto aquí, aquí me puede ir mal. Aquí me puede costar la vida probablemente. Claro, no lo íbamos a apedrear, pero iba a recibir su merecido por el sentido de llevarse lo que no le pertenece. Pero mire, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si de repente en el momento que estábamos vigilando nosotros nos quedábamos dormidos? O tomábamos ese tiempo para decir, bueno, vengo de vacaciones y total no va a venir nadie. Estábamos advertidos porque nos decían, pueden venir gente de otro lugar a querer llevarse esto. Ya nos dieron a nosotros la advertencia. Bajo esa advertencia nosotros vigilábamos siempre ese lugar. Claro, nos turnábamos, iba un grupo una noche, otro grupo, pero cada uno teníamos esa responsabilidad. Y si se perdía algo, ¿a quién se le demandaba eso? Bueno, a los que estaban encargados de vigilar. Ahora, viene esta pregunta para nosotros. No es que el Señor sea un ladrón, sino que vendrá como ladrón, dice, en el momento menos esperado. Ahora, la advertencia del Señor, así como en el Antiguo Testamento, de sus promesas que vendría, que haría, que movería, que pondría y quitaría también ciertas cosas, ciertas personas en su reino, en su pueblo, que profetizó acerca de lo que es el Mesías y todo. De la manera como a nosotros nos advirtieron que si vendría ese ladrón y se robara las cosas, ahora imagínense, el Señor nos dice que Él vendrá un día. Ahora, nosotros, ¿cómo debemos estar viviendo cada día? Pregunto esto a ustedes y para que medite ahí en su hogar. ¿Cómo debemos vivir cada día, cada momento de nuestra vida, en cada lugar donde vamos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Nosotros debemos siempre estar preparados y listos, porque si el Señor viene en un momento, estar listos y preparados y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Dice después, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto acontecerá un día, mis hermanos. Bueno, muchos lamentablemente
en el día de hoy o en estos tiempos se han olvidado de esa promesa. Se han olvidado que el Señor nos ha dado una advertencia en el cual es que Él volverá un día por una iglesia. Él vendrá por su novia. Él vendrá a recoger a los que son suyos. Mire, lamentablemente los tiempos que vivimos, el sistema, todo lo que vemos alrededor de nosotros se está corrompiendo más y más. El problema es, mis hermanos, que de la manera como se está corrompiendo todo esto, no es una manera muchas veces que nos asombre en el sentido, wow, eso está mal, porque siempre Satanás ha sido sigiloso y ha sido astuto. Ha buscado siempre la manera de cómo seducir para que el cristiano, para que el Hijo de Dios caiga. Y mire, si nosotros no tomamos en cuenta todo lo que la palabra nos advierte, nos dice, nos aconseja y todo eso, el sistema de este mundo se nos está moviendo de una manera tan sutil que pareciera que todo lo que nosotros obtenemos a este tiempo es bueno. Y si nosotros no examinamos todo lo que nosotros vemos, tenemos o poseemos o queremos poseer, si no lo examinamos bajo los lentes de Dios, bajo los lentes de nuestro Señor, sin darnos cuenta, seremos abrazados por la corriente. La corriente de este mundo, este tiempo se está poniendo más astuto. Y he aquí donde viene un peligro muy, muy grande para aquel que no persevera, para aquel que no busca, para aquel que no vigila, para aquel que no está siempre pegado a la palabra de Dios. Si nosotros caemos en eso, mis hermanos, correremos el riesgo que moriremos, espiritualmente hablando. Una advertencia nos da el Señor, Lucas 12:15. Lucas 12:15, mire, siempre lo hemos explicado y lo hemos escuchado muchas veces aquí, en este caso, tanto como nuestro pastor y algunos que asisten con la palabra. No estamos en contra ni condenamos lo material. Gloria a Dios cuando el Señor nos pueda proveer algo más allá de lo que muchas veces pedimos. Qué bueno, pero si no, también estar contento con lo que tenemos. Pero tristemente, hoy en día ha hecho el corazón del hombre más caso a todo lo material y se ha olvidado de todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No lo digo de una manera condenando, como digo nuevamente, todo lo material, pero muchas veces al querer más, mis hermanos, nos conlleva a tener un peso más grande en nuestro hombro. Tanto que a veces ya no es una felicidad, sino que es una carga más grande para nosotros. Y mire lo que dice aquí en Lucas 12:15, dice, aquí el Señor hablando les dijo, mirad, dice, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el contexto, mis hermanos, el Señor se le acercan dos hermanos que están peleando por herencia. Uno le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dice, ¿quién les dijo a ustedes que yo he venido a hacer eso? Yo no vine a hacer eso. Yo en ningún momento fui puesto para darles a ustedes lo que ustedes están demandando en esta tierra. No estoy pidiendo, no estoy haciendo eso. ¿Por qué vienen a mí con esa actitud? Bueno, y el Señor luego les dice, les da este consejo ahí a sus discípulos, les dice, miren, dice, y esta palabra es muy importante, mis hermanos, mirad, dice, mirad. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Bueno, es poner atención a qué es lo que está sucediendo, poner nuestro corazón en un sentido ya de alerta, qué es lo que está sucediendo aquí, qué está pasando. Quiero preguntarle a usted algo ahí donde usted me vea. ¿Qué es lo que usted está poniendo atención en estos momentos? ¿A qué es lo que usted le está poniendo su mirada? Porque realmente, si nuestra mirada se ha desenfocado de todo lo que es aquel a quien nos llamó un día, estamos realmente muy, muy lejos de la verdad. Por eso el Señor le dice, miren, estén atentos, estén pendientes a todo lo que va a suceder, dice más adelante, y guardaos. Ahora, esta parte guardar es casi la misma palabra que se utiliza como vigilar. O sea,
tener resguardo, tener protección, cuidar, atesorar, ¿verdad? Tener realmente algo ahí en este caso, de guardar nuestro corazón, de cuidar bien nuestro corazón, qué es lo que realmente va a entrar en él, qué es lo que va a encajar ahí en nuestro corazón. Luego dice más adelante, de toda avaricia. O sea, pongan atención y guarden su corazón. Pongan mucha atención en lo que están haciendo, en lo que van a hacer, en cómo viven, cómo ustedes se mueven, y guarden su corazón. Y luego dice, de toda avaricia. Ahora, ¿por qué menciona esta palabra? No dice de todas las avaricias, de toda avaricia dice. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas personas creen que por tener más dinero que cualquiera otra, son superiores. Y no, mis hermanos, todos ante los ojos de Dios, como seres humanos, somos igual tamaño. No hay grandes, pequeños, no, todos somos de lo mismo. Ahora, el Señor a algunos les da más y a unos les da un poco más. A otros nos mantiene con el sustento del día a día. Pero no es porque seamos preferidos o es porque el Señor ame más. No. A todos el Señor nos amó por igual. El problema aquí es que realmente el hombre ha hecho de todo lo material un Dios. Y a eso es lo que el Señor se refiere. Por eso dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que tiene. Entonces, debemos guardarnos y protegernos, mis hermanos, de todo aquello que nosotros poseemos. Y no simplemente puede ser cosas materiales, puede ser cualquier cosa que se interponga entre el caminar con el Señor y nosotros. Todo aquello que pueda tratar de quitarle la gloria al Señor, de tener cuidado con eso, guardar nuestro corazón, de ser siempre humildes, de ser siempre, tener cuidado con todo eso, guardarnos y cuidar y protegernos cuidar nuestro corazón. La avaricia, mis hermanos, es el afán de poseer muchas riquezas. Y como les decía, no solamente se trata en tener riquezas materiales. Muchas veces también hay personas que se jactan de tener un conocimiento bastante grande. O de decir, no, yo sé más que él. Miren, los trabajos seculares, nosotros vemos mucho ese caso. Vemos a gente peleándose con otro porque no le hizo caso a esta persona, que se hiciera las cosas de la manera como él quería. Y de repente vemos que comienza el argumento, no, es que yo te dije que no, es que no funciona así, no, y comienza el pleito, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar por debajo del otro, siempre es queriendo estar sobre los demás. Y eso es querer tener posiciones altas. Y muchos se afanan por eso, tratando siempre de menospreciar a todo mundo. Pero nosotros debemos ser diferentes. La palabra de Dios nos enseña que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos servir y decirle, no, yo por amor a mi hermano voy a servir. Y no solamente el hermano, a cualquiera que necesite servicio. Nosotros como cristianos siempre hemos escuchado esta palabra, nosotros somos siervos. Bueno, un siervo, ¿qué es lo que hace? Estar preparado para servir. ¿Dónde? En todo momento. Cuando vemos la historia, y claro, en algunos países todavía que se practica todo eso, donde se venden esclavos, y las personas que compraban esclavos, a veces el esclavo tocaba que ir con él en los viajes, y donde quiera que se encontraban, si el dueño del esclavo le decía, bueno, necesito que hagas esto, él no podía reprochar y decir, no quiero hacerlo, no, tenía que hacerlo. Bueno, nosotros dice que fuimos hechos esclavos por amor. En este caso, nosotros siempre servir en todas partes, en nuestra casa, en la calle, y bueno, el Señor sabrá dónde poner a cada uno como creyentes. Y por esa razón, mis hermanos, debemos siempre tener mayor concepto del otro que de nosotros mismos. El corazón de muchos cristianos se ha cerrado, lamentablemente. Sin darse cuenta, muchos se han cerrado. Algunos dicen, basándonos en lo que leíamos hace un momento, muchos dicen, es un tiempo ahora de aprovechar. Mayormente en este tiempo de pandemia, donde muchos han decidido, incluso, y claro, yo sé que en cada lugar es diferente la situación, pero muchos han querido, por no tener dónde congregarse, decir, este es el momento para yo poder realmente adquirir más.
Y repetimos, no estamos en contra de obtener cosas materiales, sino que es el corazón, cómo nosotros estamos persiguiendo todo eso. Porque si nosotros le estamos dando más valía a todo aquello antes que el Señor, hay un peligro. Y usted se está descuidando en esa área y va a llegar un momento, mis hermanos, que usted ya no va a tener ese deseo ni ese anhelo de querer recibir al Señor nuevamente, de querer caminar. Cuando venga el tiempo difícil o cuando venga el tiempo que el Señor ha de volver, muchos ni siquiera se van a dar cuenta y dirán, wow, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió? Pero si yo sabía que vendría. Sí, pero no vigilaste. No estuviste al pendiente de los tiempos, no te diste cuenta y corriste a buscar otras cosas y no atendiste lo que el Señor te mandó a hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos siempre tener cuidado con nuestro corazón. Proverbios 8:33, por favor. Proverbios 8:33. Vamos a leer 3 versículos aquí. Dice así, atended el consejo, dice, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Luego dice el 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Wow, mis hermanos, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Verso 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Wow, estas palabras son para nosotros detenernos por un momento ahí y pensar en eso, decir, wow, Señor, la palabra tuya a veces es dura, pero me es necesaria. Comienza diciendo aquí, mis hermanos, en el verso 34, bienaventurado, dice, el hombre que me escucha. ¿Cuántos escuchan la voz del Señor? ¿Cuántos todavía atienden al llamado de Dios? Y no estoy hablando del servicio dentro de la iglesia, no, estoy hablando del llamado como cristianos, como hijos. Todos nosotros, todos aquellos que aceptamos al Señor, recibimos un llamado de parte del Señor, una invitación hacia Él. Una invitación en la cual nosotros obtenemos vida eterna. Y dice, bienaventurado el hombre, bendecido, ¿verdad? El hombre que me escucha. Y luego dice, velando a mis puertas cada día. Y aquí está esta palabra nuevamente, velando. O sea, vigilando, estando constantemente ahí en la puerta del lugar santo, vigilando siempre, esperando a ver qué es lo que el Señor va a decirme, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Estar siempre constantes, apegados siempre a su palabra, escuchando siempre qué es lo que el Señor nos demanda hacer, vivir una vida de santidad y estar oyendo siempre la voz del Señor. Estar viviendo con ese corazón dispuesto a lo que el Señor me va a decir ahora. Luego dice el 35, porque el que me halle, fíjese, el que me encuentre. Dice ahí, hallará la vida. Mire, hace un tiempo nos invitaron, nos presentaron el Evangelio, nos dijeron, si te arrepientes de todos tus pecados, el Señor te perdona. Y Él te limpia y te purifica. De todo lo que tú hiciste, Él lo borra. Y nosotros dijimos, Señor, yo quiero de eso. ¿Y qué? A consecuencia de eso, ¿qué nosotros obtuvimos? Obtuvimos vida. El Señor nos trajo nuevamente la vida. Por eso muchas veces decimos, hemos nacido de nuevo. Nosotros comenzamos ahora a caminar una vida nueva, diferente a la vida que nosotros teníamos antes, diferente a todo eso. Mire, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, eso quiere decir que es algo que comienza de nuevo. Yo sé que cada uno de nosotros tuvimos un nacimiento natural, en el cual si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes se acuerdan ese tiempo? Yo creo que ninguno, mejor dicho, nadie se acuerda. Pero en el camino fuimos aprendiendo, fuimos viendo cosas, fuimos por parte de nuestros padres, familiares, nos fuimos acomodando a todo lo que la cultura en este caso nos enseñaba. Cómo comportarnos, cómo debemos vivir y cómo realmente no debemos vivir.
aunque hay en otros casos todo lo contrario, ¿verdad? Que se desatiende al hijo y todo eso. Pero miren, en la vida cristiana pasa lo mismo. Nosotros nacemos de nuevo. Ahora el Padre comienza a instruirnos, comienza a plantar en nuestro corazón, basado en esa vida nueva, todo lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora sí, ¿cómo es que nosotros vivimos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo comportarnos? Para beneficio también de otros hermanos. Por eso el Señor dice, porque el que me halle, hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero viene el verso 36, mas el que peca contra mí, o el que se aleja de mí. Mire, muchas veces yo sé que algunos tienen el concepto de que pecado es hacer algo malo, pero pecado, mis hermanos, en sí, así en síntesis, pecado quiere decir apartarnos del Señor, alejarnos de Él. Luego lo que salga después de alejarnos del Señor es el fruto del pecado. El pecado, simplificadamente o sencillamente, quiere decir apartarnos del Señor, alejarnos de la vid, dejar de seguir a aquel que nos da la vida. Pero dice aquí, mas el que peca contra mí defrauda su alma. El alma siempre está con el deseo de honrar y glorificar. Ahora la pregunta es, ¿a quién es el que glorifica el alma si Dios no está en medio de nosotros? ¿A quién el alma corre o a quién el alma acude si el Señor no está en medio de eso? Por eso dice, defrauda su alma. ¿Por qué? Porque el alma va a buscar dónde saciarse, dónde va a buscar dónde realmente querer llenar ese vacío que está dentro de él, dónde realmente satisfacer todas sus necesidades. Y como Dios no está ahí, quien es el que se encarga de darnos todo eso, buscará otras cosas. Dice después, la segunda parte, todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos aquellos que no buscan al Señor constantemente, delicadamente pudiera decirlo, minuciosamente ahí estará la muerte. Ahora, ¿por qué el cristiano no debe bajar la guardia? Nosotros siempre debemos estar vigilantes y debemos examinar todo eso. Primera de Pedro 5:8. Aquí el apóstol Pedro nuevamente hablando dice, sed sobrios y velad, nuevamente esa palabra, velad. Luego dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, cómo el apóstol Pedro nos menciona aquí, nos dice, sed sobrios. Ahora, ser sobrios es nosotros estar en nuestros 5 sentidos, estar siempre conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor como cristianos, en nuestra vida, en nuestro caminar cada día, ver realmente cómo estamos viviendo. Y también dice, y velad. O sea, tenemos que estar con nuestros 5 sentidos al máximo, si pudiera decirlo así, y siempre estar atento, viendo qué es lo que sucede, cómo estoy comportándome, qué es lo que voy a hacer, por qué lo hago, con qué intenciones hago esto, o por qué lo quiero hacer. Porque luego dice, porque vuestro adversario, el diablo en este caso dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese cómo aquí nos advierte nuevamente que por qué el cristiano no debe bajar la guardia. Nosotros siempre debemos estar con la guardia en alto. Tenemos a un hermano aquí que él antes le gustaba el boxeo. Y de repente le preguntamos, en el momento que están en el ring, mis hermanos, ¿qué probabilidades hay que le den un golpe a usted? Y él nos comentaba una vez y decía, es cuando tú te descuidas. Si tú de repente bajas la guardia, bueno, ahí vas a sentir el suelo, el sentido de que lo van a botar. ¿Por qué? Porque tuvo un descuido. Nosotros tenemos un adversario también, mis hermanos, que busca la manera de cómo, así como nosotros vemos ahora en el sistema de lo que vivimos ahora, sigilosamente está tratando de que todo lo que nosotros veamos sea atractivo para nosotros. ¿Por qué? Porque él anda viendo a quién devorarse. Busca a quién atraer con el fin de terminarlo, eliminarlo.
busca siempre a quién tratar de sacarlo del camino. Ahora, ¿cómo nos devora? Bueno, de la misma manera como a Eva y Adán, buscando siempre o buscando ciertas cosas, cómo ponernos. Mire, por esa razón, mis hermanos, siempre nosotros, en este caso, pedimos de que usted trate de apegarse lo más que pueda a la palabra. Porque Satanás siempre va a utilizar la palabra para tratar de engañarnos también, así como lo hizo con Adán y con Eva. Con Eva y Adán. Si usted se da cuenta, todo lo que ellos hablaron y todo fue basado en lo que el Señor había dicho. Satanás se acercó con el Señor estando en esta tierra y comienza a hablarle y a decirle, mira, si tú te postras, yo te daré esto. Todo lo que le mencionó, mis hermanos, era basado en la palabra. Ahora, Jesús en este caso le dijo, no, eso no es lo que dice, yo te voy a decir realmente qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento de eso, él estaba atento, él estaba todo. El Señor pudiera haber dicho, es cierto, yo soy Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera con todo lo que tengo a mi alrededor. Pero el Señor no se dejó vencer por eso. Satanás siempre, o muchas de las veces, tratará de atraer hacia el cristiano cosas que aparentemente son bendición. Y por esa razón siempre nosotros apelamos al Espíritu Santo que nos guíe y que guíe a cada uno de sus hijos, para que en el momento que lleguen ciertas cosas, ofertas, cualquier cosa, mis hermanos, sean así cosas buenas como cosas malas ante nuestros ojos, podamos discernir y decir, ¿es el Señor el que me está tratando aquí? ¿O es porque yo cometí un error? ¿O es porque realmente aquí está influyendo Satanás y está queriéndome alejar del camino? Porque mire, si usted se da cuenta, hay mucha gente que a veces obtienen cosas que nosotros anhelamos y muchas veces Satanás está moviéndose en eso, de esa manera para apartar a muchos del camino. Por eso aquí nos advierten que debemos tener cuidado, no solamente en la prosperidad, sino en todo lo que hagamos. Debemos siempre tener ese cuidado. Pablo dice en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 16:13, dice así, velad, dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjese, aquí hay dos palabras muy importantes, que nos portemos varonilmente, o sea, debemos realmente estar con esa actitud de que si vienen las cosas buenas, las cosas malas, nosotros estar siempre fuertes ahí. Ahora, todo esto, mis hermanos, no lo vamos a lograr nosotros solos. ¿Cómo nosotros podremos enfrentar las situaciones y las tentaciones, los problemas, situaciones difíciles o situaciones que mi carne muchas veces quiere ser atraído? Es cuando nosotros estamos vigilando, en este caso, teniendo al Señor de nuestro lado. El pueblo de Israel, el Señor le habla, Él dice, ustedes van a llegar, pero yo no voy con ustedes. Ustedes van a llegar a la tierra, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés se para y le dice, no, Señor, si tú no vas delante de nosotros, nosotros no iremos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en el momento que empezaran a caminar sin el Señor, todas las de perder las tenían ellos. Entonces, Pablo le dice aquí, pórtense varonilmente, o sea, rectamente y esforzados, dice. Ahora, ¿cómo nosotros nos esforzamos? Bueno, muchas veces nuestras fuerzas o las cosas en cual nos debemos esforzar tiene que ver con dejar muchas cosas que nos apartan del Señor. Nos va a doler, sí nos duele, hermanos. Hay muchas cosas. Yo les confieso, hay muchas cosas que el Señor tuvo que quitar de mi vida. Tuvo que enseñarme y decirme, tienes que apartarte de eso. Tienes que alejarte de todo eso. Esto te va a consumir tiempo para mí. Hubo un tiempo que yo abro mi corazón, le compartí al pastor y le decía, pastor, ¿cómo hago ahora para comenzar a servir al Señor? Porque yo tenía ese deseo ya de servir al Señor. Ahora aquí dentro de la congregación le decía, ¿cómo hago? Pero tengo la batalla entre lo que es mi trabajo y otras cosas. Y bueno, él me dijo, el Señor te va a decir, el Señor te va a guiar. Y yo entendí rápidamente qué es lo que me estaba diciendo. Y cuando voy a orar al Señor, me dice, yo ya te hablé, yo te dije qué tenías que hacer. Y hubieron cosas que yo dije, humanamente dije, wow, si dejo de hacer esto, voy a perder aquello. Pero luego, cuando me di todo eso,
con todo lo que el Señor hizo conmigo, mis hermanos, dije, no, aquí toca que matar esto, aquí toca que dejar esto y caminar con el Señor. Por eso dice, debemos ser valientes. ¿Valientes cómo? Dejar muchas cosas, muchas de las veces que nos estorban en el caminar con nuestro Señor. Debemos estar preparados para eso. El pueblo de Israel, antes de salir de la tierra de Egipto, les dijo, prepárense, cíñanse, porque tienen que estar listos y preparados para salir, porque no va a haber tiempo ni siquiera. Si ustedes no están preparados, de que se preparen en última hora. Ustedes tienen que estar siempre listos. Y luego que coman el cordero, ustedes saldrán. Y así fue. Probablemente muchos de los que oyeron esta palabra dijeron, bueno, sí, pero nos tiene que dar tiempo. No, el Señor dijo, tienen que estar listos para salir, para partir. Y si no estuvieron preparados, mis hermanos, el momento que les dieron la luz verde para salir, muchos se quedaron ahí. Un ejemplo más, dice, de cómo debemos vivir cada día, Marcos 14:38. Se lo leo rápidamente, es algo corto para ir a ganar tiempo. Dice, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En estos momentos es el Señor hablando con sus discípulos, ya en aquel momento casi de su captura, casi de ir a la cruz. Y el Señor dice que se aparta de ellos y les deja una encomienda, le dice, comiencen a orar, comiencen a clamar en estos momentos, dice, velen conmigo, oren, para que no entréis en tentación. Y esta es la parte muchas veces muy difícil para nosotros. El velar, el orar, mis hermanos, debemos estar constantemente ahí. Si nosotros no velamos y no oramos, vendrá la tentación y por no tener nosotros las fuerzas del Señor en nosotros caeremos fácilmente. Nosotros debemos estar siempre atentos. Luego dice la otra parte, dice, el espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es por eso que necesitamos la ayuda del Señor. Usted puede decirme, yo tengo toda la intención de ayudar y probablemente el Señor ha puesto eso en nosotros también, pero si no hacemos morir la carne nos va a decir, no, sabes que es muy difícil. Eso va a ser muy complicado y te va a consumir mucho tiempo. Hay muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿cómo es posible que después de ver tantas cosas que pasan alrededor de nosotros podemos permanecer siempre creyendo? Y le decimos, es que no se trata de todo lo que vivamos aquí. Humanamente hay cosas que sí duelen y nos traen dolores a nosotros en nuestro cuerpo y todo, pero el Señor está con nosotros y Él nos fortalece. Pero ¿cómo nosotros podemos permanecer? Manteniéndonos vigilando en todo momento. Si no lo hacemos, así como el Señor le dijo, aquí, si ustedes no velan, va a venir la tentación. Su espíritu en verdad está dispuesto, Él quiere realmente estar ahí en ustedes ferviente, pero la carne muchas veces es débil. Y es ahí donde nosotros debemos ponerle un poquito más de presión a nuestra carne y decirle, yo quiero agradar al Señor. Quiero realmente, así me cueste perder muchas cosas, así me toque que alejarme de muchas cosas, muchos amigos o muchos lugares que yo frecuento, yo quiero agradar al Señor. De lo contrario, no podremos nosotros como realmente agradar al Señor. Vemos esto, mis hermanos, lo que el Señor mencionaba aquí, y volvamos a Mateo 25:13 para comparar un poco acerca de lo que leímos ahora con este versículo que fue nuestro versículo de inicio, Mateo 25:13. El Señor aquí también está hablando acerca de los últimos tiempos, las señales que vendrían, todo lo que estaba a punto de acontecer. Mateo 25:13 dice, velad, dice, velen, manténganse alerta, estén atentos. Dice pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el contexto, mis hermanos, como les decía, el Señor venía hablando acerca de los fines de los últimos tiempos. Cómo iba a venir, cómo iba a regresar Él, cómo es que Él se iba nuevamente a manifestar delante de sus hijos. Y luego les da la parábola de las 10 vírgenes. Y cuando vemos nosotros ahí, el Señor nos enseña y nos dice, hay 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 imprudentes.
Las 5 que fueron realmente, que estuvieron siempre velando y todo ahí, atendieron al llamado que les hizo el esposo, ellas se prepararon. ¿Cómo se prepararon? Bueno, dice ahí que ellas llevaban su aceite, sus lámparas encendidas. En pocas palabras, ellas vivían conforme a lo que el esposo les había demandado, cómo realmente ellas debían moverse. Pero también está la otra parte, las 5 insensatas. Estas menospreciaron el llamado y dijeron, bueno, aún tarda, falta mucho, no sabemos ni cuándo vendrá. Vamos a esperar hasta el último momento. Y mire, cuando dice que después alguien llegó diciendo, se acerca el esposo, se acerca el novio, ya viene en camino, las 5 imprudentes, mis hermanos, dijeron, danos de lo que ustedes tienen. Nosotros queremos de ese aceite que ustedes tienen. Ahora, esto lo comparamos con lo que leíamos en Marcos. El Señor les dice, velen siempre y oren para que no caigan en tentación. Estas 5 imprudentes, mis hermanos, ellas pensaron que podían hacer todo lo que no hicieron en el tiempo que Dios les había dado para prepararse, para santificarse, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no estoy diciendo, con esto quiero detener un poquito ahí, porque probablemente alguien diga, entonces aquella persona que se muere y en ese momento acepta al Señor, el Señor no lo va a salvar. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a aquellos que aceptaron al Señor. En este caso, en un tiempo bueno lo pudiera decir así. En el caso como usted y como yo, que nos encontramos todavía con una vida por delante. En pocas palabras, el Señor se nos presentó más antes a nosotros. Ahora nosotros lo recibimos y basado en eso es que nosotros debemos estar siempre, todos los días, sin desmayar, aprendiendo y estando en lo que el Señor nos demanda. Por eso dice que las 5 vírgenes que fueron prudentes, ellas entraron, ellas pudieron ir, y las 5 que no, que ellas desatendieron el mandato de Dios, ellas no pudieron entrar. Pregunto, ¿cuántos quieren entrar con el Señor? ¿Cuántos quieren estar ahí? Bueno, debemos siempre prepararnos para esto. Vamos sobre el final, mis hermanos. Vaya conmigo a Lucas 21:34. Lucas 21:34. Esto es un texto paralelo a lo que leíamos en Mateo. Dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros. Retomo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿A qué día se está refiriendo? Bueno, lo que hemos estado viendo en este tiempo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra. Luego dice el 36, velad, dice, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mis hermanos, hay un consejo muy, muy grande aquí para nosotros. Comienza el verso diciendo, mirad, dice, nuevamente, estén atentos, estén alertas. Y dice, estén alertas por ustedes mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen, que nuestro corazón, mis hermanos, no corra a buscar lo que realmente un día se terminará. Por eso luego dice la segunda parte de este verso, dice, retomo, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis, dice, y de los afanes de esta vida. Yo comencé diciéndoles, este sistema y todo lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor, mis hermanos, se está encargando de atraer tanto la atención hacia él, aparentemente, para que nosotros vivamos mejor en este tiempo. Y sí, repito, hay muchas cosas que nos hacen la vida más fácil, pero en esa facilidad muchas veces, mis hermanos, nos conlleva a alejarnos del Señor. No recuerdo bien quién usaba esta frase y es una gran verdad que dijo,
Tristemente, hoy por la facilidad de adquirir todo, incluso en los médicos, y no estamos diciendo que sea malo visitar un médico, sino que muchas veces acudimos más rápido al médico y nos dejamos o nos alejamos del Señor y no le oramos primeramente a Él. Nos apartamos de Él y decimos, quiero que me atienda más rápido un médico, porque mi necesidad es muy grande. Y decimos que el Señor realmente no puede hacer nada con nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí nos está enseñando el Señor que debemos tener cuidado de los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros, dice, aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Luego dice el 36 nuevamente, velad, dice, estén despiertos, estén atentos, alerta. Dice, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos. ¿Cuánto quieren ser realmente tenidos delante del Señor? Como dice aquí, por dignos. Ahora, no dignos porque nosotros pudiéramos decir, no, yo soy mejor, porque el Señor realmente me vio a mí, nos vio a todos. Pero dignos porque vivimos bajo la voluntad de Dios. Hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Y repito, no se trata simplemente de servir dentro de una congregación, sino de vivir nuestra vida práctica todos los días como cristianos, como hijos de Dios. Por eso dice, para que sean tenidos por dignos, dice, de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, para ser apartados, mis hermanos, de todo lo que el contexto habla, las calamidades y todas las catástrofes y todo lo que vendrá. Para que nosotros seamos tenidos por dignos de ser quitados de todo eso y llevados con el Señor. Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Señor. ¿Cuántos quieren ese día estar en pie delante del Hijo del Hombre, de nuestro Señor? Bueno, para eso nosotros debemos estar vigilantes, de que nuestro día a día sea, si pudiéramos decir, tener un afán de agradar al Señor. Tener un afán y querer afanarnos por querer realmente hacer la voluntad de Él. Pero que no nuestro afán sea por ganarnos todo el mundo, porque la Biblia nos dice, ¿de qué sirve que el hombre se gane todo el mundo y todas las riquezas de este mundo y pierda su alma? Y ese es lo triste. Efesios, no lo busque, 5:18 nos dice esto, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Contrarrestando o poniendo a la par de lo que decía, que no nos afanemos, que nuestro corazón no se afane por las cosas de este mundo. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde muchos han desertado de la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta dejaron de cuidar el camino, dejaron de ser vigilantes, dejaron de perseverar, dejaron de buscar, dejaron de orar y comenzaron a llenar sus corazones de otras cosas antes que el Señor. El Señor, mis hermanos, está interesado en que usted y yo un día podamos presentarnos delante de Él. Lo demás el Señor, Él se encarga de nosotros, pero nosotros debemos estar vigilantes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre sus ojos ahí donde está. Acompáñame a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias una vez más, bendito Dios. Gracias por este momento, Señor, que aunque probablemente han sido muchas palabras, Señor, pero yo sé que por tu Espíritu Santo acomodarás en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, en este tiempo por mis hermanos, Señor, que probablemente hayan sentido que estamos viviendo tiempos difíciles y a lo mejor están casi menguando, Señor, o están entrando en esa etapa de frialdad, Señor, y están descuidando el caminar contigo, Padre. Que seas tú obrando en la vida de ellos, Señor. No podemos descuidarnos, no podemos perder el tiempo, Señor. No podemos desconcentrarnos de lo que tú ya nos enviaste, Señor, a hacer, de cómo vivir, Señor, una vida santa, una vida apartada de todo el mundo, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Y queremos hacerla con la ayuda tuya, Señor.
Queremos que un día cuando tú vuelvas, Señor, tú nos puedas hallar haciendo tu voluntad, Señor. Y nos encuentres vigilando, Señor, nos encuentres haciendo todo aquello, Señor, que a ti te agrada que tus hijos hagan, Padre. Que no nos enfoquemos tanto, Señor, en las cosas que este mundo o la corriente de este mundo quiere presentarnos como bueno muchas veces, cuando en realidad son cosas que nos apartan de ti, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos, Señor. A nuestros hermanos que probablemente hayan caído, Señor, y que seas tú siempre hablándole a sus corazones y que puedan ellos nuevamente levantarse y que seas tú limpiándolos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen un fin de semana lindo, que disfruten el resto del domingo y no olvide suscribirse y compartir las enseñanzas, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Y con todo el corazón yo te buscaré. ¿Listos? Vamos a decirle al Señor. Con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé, perdóname, Señor, pues te fallé.